para conocer y entender la realidad de la región, con toda la experiencia y credibilidad de uno de los periodistas destacados del Caribe. Reportajes con Óscar Sánchez Oviedo. Hola, bienvenidos de nuevo a Reportajes con Óscar Sánchez Oviedo. Hoy trataremos uno de esos temas que sin lugar a dudas es de gran importancia para el departamento de Córdoba, como lo es el Zika y lo que está pasando alrededor de él. Y lo hacemos a propósito que en el año inmediatamente anterior logré denunciar, luego de una entrevista con el entonces secretario de Salud de Córdoba, cómo se robaron de las instalaciones de malaria en Montería cerca de 12.000 toldillos que fueron enviados por el gobierno nacional precisamente para prevenir el Zika. Se hizo esa denuncia y hasta ahora no se han dado avances importantes, significativos en cuanto a aclarar ese tema. Recordemos cómo habló de eso y cómo aceptó el robo el entonces secretario de Salud de Córdoba, Edwin Preciado, en diálogo con este servidor. La denuncia que se puso ante la Fiscalía de la pérdida de unos cuantos miles de toldillos del Ministerio para evitar los insectos, los mosquitos del año pasado, pues eso es algo pues que obedece a la reserva del sumario. Pues nosotros estamos en espera de que las autoridades den resultado en el asunto y estamos pendientes para cualquier cosa. Pues nosotros nos mantenemos en contacto con el Ministerio de la Protección Social, el Ministerio de Salud y Protección está al tanto de las situaciones y las investigaciones que se están llevando a través de la Fiscalía. Doctor, cuando usted dice fue administración pasada, ¿quiere decir cuando usted todavía no estaba en la Secretaría? No, porque eso fue para el último trimestre del año pasado. Okay. Yo llego acá este año, pero he estado al tanto. ¿Por qué? Porque yo tengo que comunicarme con el Ministerio de la Protección Social y tengo que responder por la institucionalidad acá también, y pues con el equipo jurídico que ha estado muy pendiente de la denuncia que se hicieron en sus respectivos momentos, porque eso fue denunciado en sus respectivos momentos y está pues en manos de los órganos que tienen que averiguar este tipo de situación. ¿Aproximadamente cuántos toldillos, doctor? No te puedo decir, Sánchez, pero creo que alrededor de unos 10.000 o 12.000 toldillos del año pasado, creo que. Es decir, bueno, y sin violar la reserva sumarial obvia en estos casos, podemos decirle a la comunidad que tenga la tranquilidad de que por lo menos se está investigando, que ya se colocaron las denuncias, que va a haber resultados acerca de esto. Bueno, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que nosotros como funcionarios públicos, sea que se pierda una aguja, tenemos que denunciarla ante los organismos de control. Eso es el deber de todo funcionario público y siempre se ha hecho de esa forma. Y pues nosotros creemos en los organismos de investigación de la República, y yo creo que pues hay que esperar los resultados de ellos. Por eso no te profundizo sobre eso, porque al fin y al cabo eso reserva el sumario de ellos. Curiosamente, meses después de esta entrevista que me concedió el entonces secretario de Salud, Edwin Preciado, el actual secretario, José Jaime Pareja Alemán, dice que no son 12.000 toldillos, son apenas 7.000. Le preguntamos cuál es el contexto de esta situación. Esto fue lo que nos dijo. Bueno, mire, yo quiero poner en contexto nuevamente la situación. Fueron 7.130 toldillos aproximadamente que se perdieron, con un valor comercial estimado en 30.000 pesos. Eso da más o menos 240 millones, más o menos. De acuerdo a la información que nosotros recuperamos en archivo, el secretario del momento lo que hizo fue presentar la denuncia ante los organismos, especialmente la Fiscalía, y bueno, el proceso ha continuado en la parte investigativa. Estamos que se cierre esa etapa de investigación y se le dé entonces el paso siguiente, que es ya determinar pues las personas que tienen responsabilidad en el hecho o no lo tienen, pues para que la justicia tenga que actuar como debe ser. Pero, ¿qué hace especiales a estos toldillos? ¿Por qué cuestan tanto? ¿Por qué alguien estaría interesado en robarlos? ¿Y qué uso podría darles? El secretario de Salud actual nos respondió así. Mire, el toldillo está impregnado de una sustancia que se llama caotrine. Esa sustancia cumple la función de repelencia. Por lo tanto, contrarresta en su momento el dengue. Para el caso actual, contrarrestaría entonces el mosquito que ocasiona el Zika. Entonces, es muy importante de manera preventiva para muchas zonas, sobre todo donde la enfermedad se ha aumentado en estos últimos meses. Hoy estaría cumpliendo un papel muy importante estos toldillos. Lo cierto es que con este robo de los toldillos, por lo menos unas 7.000 personas se ven afectadas, porque serían 7.000 personas que habrían podido evitar contagiarse por el Zika en el departamento de Córdoba, como lo explica el propio secretario de Salud, Jaime Pareja Alemán.
Los toldillos son unitarios, definitivamente. Entonces son 7.100 familias, personas aproximadamente, que se beneficiarían con el uso del toldillo. Le preguntamos al actual secretario dónde se cree que podrían estar estos toldillos. ¿Cuál fue su destino una vez que fueron robados una noche, según las primeras investigaciones, de las instalaciones de Malaria? Bueno, esta no es la respuesta que de pronto esperan ustedes. De todos modos, no estábamos al frente del despacho cuando eso sucedió, por lo tanto, la parte histórica del hecho no la manejo. Simplemente nosotros nos limitamos a recuperar la denuncia que se presentó y a partir de ahí estamos muy atentos a que la situación pueda seguir el curso legal que indica la ley para estos casos. Y es que la situación que se vive en Córdoba, en razón del Zika, es de verdad muy alarmante. Oficialmente ya se habla de más de 1.000 afectados, aunque se tiene certeza de que el subregistro es mayor. De Zika tenemos 1.119 casos registrados a través de Civigila, que es el organismo encargado de captar la información y transmitírsela de los municipios al departamento, y el departamento notifica al ministerio. De pronto ustedes plantean que hay muchos casos más, pero nosotros actuamos sobre información formal. La mayor complicación de estas personas en el departamento de Córdoba afectadas por el Zika es representada por las más de 260 mujeres embarazadas. Y ya sabemos el riesgo que corren, porque se asocia mucho el Zika con la microcefalia, es decir, los bebés que nazcan de una mujer que ha sido afectada por el Zika tienen grandes posibilidades de sufrir de microcefalia y es una enfermedad realmente delicada. De eso también nos habló el secretario de Salud. De mujeres embarazadas, 269 aproximadamente en todo el departamento. Pero las irregularidades no paran ahí, en que simplemente se robaron una gran cantidad de toldillos que servían para evitar enfermedades como el Zika en el departamento de Córdoba y que se las robaron de instalaciones de la Secretaría de Salud, como son las antiguas instalaciones de Malaria que todos conocemos en Montería. En ese mismo sitio se han registrado ya varias veces la pérdida de uno de los insumos principales para la fumigación. Se han perdido muchos frascos, incluso tenemos entendido, según las primeras versiones que hemos conocido, que son más de 100 los frascos que se han perdido de manera continua de esas instalaciones. Frascos de Caotrin. Caotrin es un insumo esencial para los planes de fumigación. Sobre eso también le preguntamos al secretario de Salud. Esto fue lo que nos dijo. Bueno, hace algunos días se presentó una pérdida en el depósito de las oficinas que tiene la Secretaría, que llamamos nosotros Malaria. Se perdieron algunos frascos que tienen un valor comercial aproximadamente de 400 o 500 mil pesos. También la persona responsable del control de esos medicamentos, de esos químicos, presentó la denuncia ante los organismos y bueno, muy preocupante de que esté reiteradamente presentándose pérdidas en la Secretaría, pero puede estar asociado a que todavía no hemos contratado formalmente las empresas de vigilancia que están resguardando las oficinas no solo de la Secretaría, sino de la Gobernación en general. Esto pues obedece a que tenemos que cumplir un proceso de contratación, de licitación, para adjudicárselo a una empresa de vigilancia que opere en el departamento. Esperemos que en los próximos primeros días del mes de marzo ya tengamos asignada la vigilancia y podamos pues tener mayores responsables, que tengamos que respondan pues de manera clara por el hecho. La pérdida de este insumo, del Caotrin, se habla por lo menos que en los últimos robos representaría más de 500 mil pesos en cuanto a estos insumos, en cuanto al valor comercial que tienen estos frascos perdidos. Pero si contamos desde los robos que se han registrado desde el 2015, se hablaría de varios millones de pesos. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que el Caotrin no se puede utilizar sin la asesoría de un especialista. Entonces quienes se los están robando están contando para poderlo aplicar con asesoría especializada. No, la pérdida en general. Son unos frascos pequeños que no tienen un valor comercial muy grande y les aclaro de que el uso es un uso netamente para beneficio general, ¿no? Esto se utiliza para fumigar y en el momento en que se fumigue, pues el beneficio va a ser para todos. Lo único que llama la atención es que esto las dosis tienen que estar acompañadas de un profesional especializado que conozca y que maneje cómo se debe operar y cómo se debe tratar de regarlo y de esparcirlo en las viviendas donde lo vayan a utilizar. Una de las situaciones que más preocupa de la forma como se ha
incrementado la presencia del Zika en el departamento de Córdoba es que precisamente está asociado con el Guillain-Barré, una enfermedad neurológica que puede complicarse y en algunos casos causar la muerte. Ya se han registrado oficialmente 4 casos de Guillain-Barré en el departamento de Córdoba, pero también se habla de que habría un subregistro mucho mayor. Hemos contactado al médico José Vergara para que nos asesore un poco sobre el tema. Doctor, bienvenido a Reportajes. Precisamente le preguntamos eso, ¿cómo es esta asocio, por así decirlo, entre el Guillain-Barré y el Zika? El Zika en realidad no se convierte en Guillain-Barré. El Guillain-Barré es una asociación que se ha dado últimamente en los enfermos por la infección viral del Zika. El Guillain-Barré pues es una entidad o una enfermedad completamente distinta, ¿sí?, a lo que es la sintomatología que se conoce de la virosis por el Zika. En estos momentos los casos que se han presentado en el mundo, pues no hay una relación causal directa entre Zika y Guillain-Barré, es decir, no podemos decir es que el Guillain-Barré de estas personas fue producido por el Zika. Hasta el momento no se puede decir. Lo que se puede decir es que hay una asociación entre esos casos y el Zika, eso es innegable. Pero como tal no podríamos decir que es que el Zika está ocasionando esos casos. Ahora bien, el Guillain-Barré como tal tiene dentro de lo que se ha estudiado del Guillain-Barré también, ¿no?, pues que es una enfermedad de la cual se estudia mucho, primero por lo rara y segundo porque todavía su etiología o las causas de la enfermedad pues no están muy claras. Entonces se dice que una de las causas del Guillain-Barré pueden ser las infecciones virales. Dentro de esas infecciones virales está por establecerse si el Zika es una de ellas. Hasta el momento pues el aumento de los casos han obligado a los científicos pues a ahondar aún más en ese tema y a tratar de resolver esa pregunta. Háblenos un poco más en detalle, doctor, acerca de cómo ataca el Guillain-Barré y cómo podemos identificar sus síntomas. El Guillain-Barré es una enfermedad autoinmune. Sí, es decir, que los mismos anticuerpos de uno atacan el sistema nervioso periférico que uno tiene. Entonces, los nervios periféricos están recubiertos por una sustancia que se llama mielina, ¿sí?, y los anticuerpos atacan la mielina, ¿sí? Entonces, esta es una enfermedad desmielinizante. ¿Por qué atacan los anticuerpos la mielina? Pues lógicamente hay algo que predispone a que el organismo identifique la mielina como algo productor de enfermedad para que lo pueda atacar. Entonces el organismo se confunde y empieza a mandar sus anticuerpos a atacar esta mielina. Esta mielina es la que hace que las señales nerviosas, ¿sí?, para el movimiento y recoge también las sensaciones o los impulsos nerviosos para que le diga al cerebro que estamos sintiendo dolor o frío, ¿sí? Y también ejecuta los movimientos que el cerebro le manda a las extremidades, por así decirlo, que haga. Entonces, de tal manera que esta enfermedad desmielinizante va produciendo una parálisis, ¿cierto?, muscular, que es ascendente. Empieza por las extremidades inferiores, es progresiva, entonces ya, por ejemplo, va tomando las articulaciones del pie, sube a la rodilla, pasa a la cadera. Y de la cadera hacia arriba es donde está el peligro, porque puede provocar una parálisis de los músculos respiratorios, ¿sí?, con todo lo que eso, de la complicación tan seria que eso sería, y también una parálisis de los músculos deglutorios. Entonces ya no podríamos alimentarnos bien, incluso puede llegar hasta la parálisis facial. Entonces estos son personas que requieren una atención de alta complejidad, ¿cierto?, toda vez que puede requerir soporte avanzado en caso tal de que tenga estas complicaciones respiratorias que te estoy diciendo. Una de las preocupaciones de las personas que podrían tener Zika es precisamente si hay o no una especie de predisposición para sufrir también Guillain-Barré. Es decir, ¿los más viejos son más propensos al Guillain-Barré? ¿Las mujeres o los hombres son más propensos? Doctor Vergara. El grupo que está identificado en las personas que les da Guillain-Barré es aproximadamente, indistintamente entre hombres y mujeres, entre los 20 y los 50 años, ¿sí? Algunos tienen el antecedente de la exposición a la infección previa, ya sea una infección viral o puede ser una infección bacteriana, ¿sí?
Otro dato es que es muy rara, más o menos 1 por cada 100.000 habitantes en el mundo es la frecuencia con la que se presenta la incidencia de la enfermedad, ¿ya? Incluso hay algunos que hablan que es hasta menor, ¿sí? Menor de 1 por cada 100.000 habitantes. Y en algunas partes donde la incidencia es tradicionalmente alta, se presentan hasta 4. Entonces, por ejemplo, para el caso de Córdoba, que están reportando 4, entonces estaríamos en el pico máximo de incidencia reportado apenas en un mes, y estamos hablando de que esos son 4 por cada 100.000 habitantes al año. Entonces, lógicamente, las alarmas se han prendido por eso. Bueno, pero lo alentador en medio de toda esta situación es que al parecer el Guillain-Barré no es tan mortal como se cree. ¿Es así, doctor? Es poco mortal, la verdad. Entre un 5 y un 10% de los pacientes mueren a causa del Guillain-Barré, o el Guillain-Barré les desencadenó, ¿cierto?, una serie de eventos pues, que lo llevaron a la muerte. La mayoría son pacientes que tienen condiciones de enfermedad crónica previa, es decir, son hipertensos, diabéticos, etc. Otros simplemente pues contaron con la mala fortuna de que su cuadro fuera el más catastrófico posible, pero la mayoría se recuperan y se recuperan bien, casi que en su totalidad. Más del 80% se recuperan. De todas maneras, pues el Guillain-Barré es autolimitado, ¿cierto? El organismo, asimismo como empezó a atacar, los anticuerpos empezaron a atacar la mielina, pues dejan de hacerlo más o menos entre 6 y 9 meses. Pueden durar estos pacientes con la sintomatología y claro, está recibiendo la asistencia médica que necesiten, ¿no? Pero la mayoría se recuperan casi que en su totalidad. Dejan algunas secuelas que son leves, pero la mayoría se recuperan. Digamos que los que quedan con secuelas serias es un porcentaje pequeño, menor del 5%. Pero además del temor que causa el Guillain-Barré y de ese porcentaje, aunque sea pequeño, de mortalidad que representa, lo cierto es que es una enfermedad de tratamiento caro. ¿Nos ilustra sobre ese aspecto, doctor? Bueno, las medidas de soporte, pues digamos que una hospitalización con una vigilancia ahí estricta, digamos en cuidados intensivos, pues ya sabemos que la alta complejidad es cara. Si hay la oportunidad de darles un tratamiento de más alto nivel, por así decirlo, a pesar de que están en un centro pues, de alta complejidad y con la hospitalización en cuidados intensivos, hay unos tratamientos que serían la aplicación de inmunoglobulinas, que son caras, o hacer plasmaféresis, que es un reemplazo del plasma, sacar el plasma que uno tiene, que tiene los anticuerpos que están atacando la mielina, y limpiarlo, por así decirlo, y otra vez ingresar a la sangre el plasma sin esos anticuerpos que nos están atacando. Eso en la ciudad no contamos con esos tratamientos. A propósito del tema, doctor, ¿qué tan importantes son los toldillos medicados como estos que se robaron de las instalaciones de malaria en Montería en medio de todos estos programas de prevención de enfermedades como el Zika, como el dengue, como el chikungunya? El toldillo es pues un método de barrera, por así decirlo, contra el vector, ¿cierto? Pues se supone que si yo estoy dentro de un toldillo, pues las fibras del toldillo no permiten el paso del mosquito al lugar donde yo estoy, digamos una cama o una habitación. Entonces, pues es un método que es muy barato, es práctico y es efectivo, ¿sí? Toda vez que pues no deja pasar físicamente, el mosquito no podría hacerlo. Ahora bien, no está indicado como que si lo vamos a hacer sea lo único la única medida que debamos tomar. No, el uso del toldillo debe estar acompañado de todas las medidas que se han venido divulgando a la comunidad desde que estamos en epidemias de dengue, por así decirlo, porque es el mismo mosquito. Venimos hablando de lo mismo, las medidas de prevención son las mismas y sin embargo cada vez que viene como ahora un virus importado, ¿sí? Entonces nos vemos en apuros y nos vemos con picos altos de incidencia y nos vemos apurados por la presentación inusual de casos. Entonces, lógicamente, pues el toldillo no es, digamos, una pieza fundamental dentro hace parte del arsenal de prevención que debemos tener contra el mosquito.
Y la fumigación, doctor, ¿qué tan importante es? Y se lo pregunto porque precisamente acabamos de registrar que se han perdido también insumos de gran importancia para la fumigación de las instalaciones de malaria, insumos como el Caotrin. ¿Es tan importante la fumigación todavía para la prevención de estas enfermedades? Bueno, la fumigación, particularmente, pues pienso que debería estudiarse más en el sentido en que, pues, lógicamente, el mosquito ha logrado desarrollar resistencia a algunos productos. Entonces, identificar en las poblaciones cuáles son los productos que sirven para fumigar con eso. Lógicamente, tampoco es la principal o la mejor manera, ¿cierto?, de combatir, ¿cierto? Sin embargo, pues es importante. Ahora bien, la fumigación solo sirve por 24 horas. Después de 24 horas ya ningún producto está en el aire haciendo daño, ¿sí? Entonces, pues lo que más debemos hacer es, pues, eliminar los criaderos de mosquitos, los depósitos de agua. El Aedes es un mosquito burgués, le gusta lo limpio, el agua limpia, ¿sí? El agua limpia y quieta. Entonces, por eso las albercas, las tazas sanitarias, los floreros, los famosos picos de botella en las paredillas que eran muy tradicionales aquí, bueno, donde todavía lo hay, pues las llantas, esto es de agua limpia, ¿sí? No son aguas hervidas ni aguas negras. Ahí el Aedes no pone sus larvas para que se reproduzcan, no, él lo hace en el agua limpia. Entonces ahí eso es lo que tenemos que vigilar, ¿sí? Que no hayan esos reservorios de agua, y los que son necesarios, como las tazas sanitarias y las albercas, pues limpiarlas permanentemente para que no estén, pues, pegados en sus orillas las larvas del mosquito. Bien, esperamos que con estos 3 invitados que hemos tenido en el programa de hoy, por lo menos quede en claro cuál es la situación que se vive en Córdoba con respecto al Zika y al Guillain-Barré, y sobre todo la importancia de que se denuncie y se le haga seguimiento a situaciones como el robo de toldillos de las instalaciones de malaria, instalaciones oficiales de la Secretaría de Salud. El robo también de insumos tan importantes como el Caotrin. Son situaciones que ya están en manos de la Fiscalía. Se está investigando por parte del ente acusador e investigativo esta situación, y se nos ha dicho fuera de cámaras que habrá resultados muy pronto. Aquí en Reportajes con Óscar Sánchez Oviedo estaremos muy pendientes de esos resultados. Gracias por su atención. Los dejamos con nuestra sección Terapia de Familia. Reportajes con Óscar Sánchez Oviedo. Muy buenas, bienvenidos a Terapia de Familia. En esta temporada vamos a hablar acerca de un tema que es muy importante para la familia. Se trata de saber cómo alcanzar el éxito familiar. Son muchas las personas que quizás por alguna razón han buscado la prosperidad, creyendo que la armonía y la felicidad vienen como consecuencia lógica de ella. Pero la verdad es otra. Es necesario que nosotros entendamos que para alcanzar el éxito familiar, primero tenemos que alcanzar la armonía en el hogar. De esta manera, la prosperidad vendrá como consecuencia y asimismo el éxito familiar. En esta temporada vamos a ver algunos aspectos relacionados con esta pregunta que quizás nos hacemos día a día. ¿Cómo alcanzar la armonía en el hogar? ¿Cómo alcanzar el éxito familiar? Y una de ellas tiene que ver con nuestra labor como administradores. Es importante que cada integrante de la familia reconozca su función dentro del hogar. Y en este aspecto es importante mencionar o rescatar que los padres, especialmente el varón y la mujer, tienen que tener claro su labor como administradores en el hogar. ¿Quién es un administrador? Pues un administrador es alguien que recibe bienes para cuidarlos y multiplicarlos, para transformarlos y mejorarlos cada día más. Lo hace siguiendo unas instrucciones que el dueño le da, y recibe para ello herramientas y materiales que necesita para lograr el éxito. Como consecuencia de ello recibe el respeto, recibe el respaldo y la autoridad para ejecutar esa labor. Pero asimismo se da cuenta de su gestión y presenta también unos resultados. Pues esta labor se tiene que llevar a cabo dentro de la familia, dentro del hogar. Saber administrar
no solamente significa administrar recursos financieros, también es necesario que entendamos que la labor administrativa tiene que ver con la formación que le damos a nuestros hijos. Por eso es importante que usted reconozca dentro de su familia cuál es el rol que le corresponde. Y un punto muy importante a tener en cuenta dentro de la labor administrativa es reconocer cuál es el rol que me corresponde. ¿Cuál sería el rol que le correspondería a un varón? Pues obviamente ya lo hemos mencionado en algunos otros capítulos relacionados con terapia de familia. Y esa es ser proveedor, director y protector de la familia. Ese es el rol que debe cumplir entonces el varón. Y en ese sentido tiene que saber que para poder desarrollar ese rol tiene que garantizar una buena administración de su tiempo, una buena administración de los recursos, una buena administración de su sabiduría, de sus conocimientos para poder aplicarlos responsablemente en la vida de sus hijos, en la vida de su pareja y en general en todo el ambiente familiar. Es importante también que la mujer reconozca cuál es su función dentro del hogar. Y en ese sentido el manual de vida explica claramente que la mujer es ayuda idónea. Esto es muy importante que lo entendamos porque muchas veces estamos relacionando posiciones con roles y no necesariamente tiene que ser así. Se trata de una función que cumplir dentro del hogar, no de una posición. Hay algunas mujeres que no les gusta este término, no les gusta que se les llame ayudas idóneas, porque pareciera que estuvieran sometidas a algo o a alguien por ser de menor validez, es decir, que tuvieran un valor mucho menor que el varón, y no es así, al contrario. Si bien nosotros podemos conocer lo que piensa Dios acerca de la mujer, al considerarla como la corona de la creación, eso deja dicho otras cosas completamente diferentes. Pero en ese punto hay que ser claros. Se trata entonces de roles y no de posiciones. Y la mujer tiene el rol de ser ayuda idónea dentro del hogar. ¿Qué es una ayuda idónea? Pues aquella persona que respalda la autoridad del varón, quien es cabeza de familia, cabeza de la familia. Respalda la autoridad del varón poniéndose en sujeción a sus hijos, sentando en ellos los principios, los fundamentos, los valores, fortaleciéndolos cada día más. Esa es la labor. Si ambos, conociendo sus roles y sus funciones, lo ponen a disposición de la familia y administran bien estos recursos que Dios les da, lo más probable es que vayan a salir adelante en su labor administrativa. Por esta oportunidad vamos a dejar con este primer punto. La próxima semana continuaremos con el otro. Buenas. Para conocer y entender la realidad de la región, con toda la experiencia y credibilidad de uno de los periodistas destacados del Caribe, reportajes con Óscar Sánchez Oviedo. Para evitar los insectos, los mosquitos del año pasado, pues eso es algo pues que obedece a la reserva del sumario. Pues nosotros estamos en espera de que las autoridades den resultado en el asunto y estamos pendientes para cualquier cosa. Pues nosotros nos mantenemos en contacto con el Ministerio de la Protección Social, el Ministerio de Salud y Protección está al tanto de las situaciones y las investigaciones que se están llevando a través de la Fiscalía. Doctor, cuando usted dice fue administración pasada, ¿quiere decir cuando usted todavía no estaba en la Secretaría? No, porque eso fue para el último trimestre del año pasado. Okay. Yo llego acá este año, pero he estado al tanto, ¿por qué? Porque yo tengo que comunicarme con el Ministerio de la Protección Social y tengo que responder por la institucionalidad acá también, y pues con el equipo jurídico que ha estado muy pendiente de las denuncias que se hicieron en sus respectivos momentos, porque eso fue denunciado en sus respectivos momentos y está pues en manos de los órganos que tienen que averiguar este tipo de situación. ¿Aproximadamente cuántos toldillos, doctor? No te puedo decir, Sánchez, pero creo que alrededor de unos 10.000 o 12.000 toldillos. Para muchas zonas, sobre todo donde la enfermedad se ha aumentado en estos últimos meses, hoy estaría cumpliendo un papel muy importante estos toldillos. Lo cierto es que con este robo de los toldillos, por lo menos unas 7.000 personas se ven afectadas
porque serían 7.000 personas que habrían podido evitar contagiarse por el Zika en el departamento de Córdoba, como lo explica el propio secretario de Salud, Jaime Pareja Alemán. Los toldillos son unitarios, definitivamente. Entonces son 7.100 familias, personas aproximadamente, que se beneficiarían con el uso del toldillo. Le preguntamos al actual secretario dónde se cree que podrían estar estos toldillos. ¿Cuál fue su destino una vez que fueron robados una noche, según las primeras investigaciones, de las instalaciones de malaria? Bueno, esta no es la respuesta que de pronto esperan ustedes. De todos modos, no estábamos al frente del despacho cuando eso sucedió, por lo tanto, la parte histórica del hecho no la manejo. Simplemente nosotros nos limitamos a recuperar la denuncia que se presentó y a partir de ahí estamos muy atentos. Para conocer y entender la realidad de la región, con toda la experiencia y credibilidad de uno de los periodistas destacados del Caribe, reportajes con Óscar Sánchez Oviedo. Hola, bienvenidos de nuevo a Reportajes con Óscar Sánchez Oviedo. Hoy trataremos uno de esos temas que sin lugar a dudas es de gran importancia para el departamento de Córdoba, como lo es el Zika y lo que está pasando alrededor de él. Y lo hacemos a propósito que en el año inmediatamente anterior logré denunciar, luego de una entrevista con el entonces secretario de Salud de Córdoba, cómo se robaron de las instalaciones de malaria en Montería cerca de 12.000 toldillos que fueron enviados por el gobierno nacional precisamente para prevenir el Zika. Se hizo esa denuncia y hasta ahora no se han dado avances importantes, significativos en cuanto a aclarar ese tema. Recordemos cómo habló de eso y cómo aceptó el robo el entonces secretario de Salud de Córdoba, Edwin Preciado, en diálogo con este servidor. La denuncia que se puso ante la Fiscalía de la pérdida de unos cuantos miles de toldillos del Ministerio para... Estimado en 30.000 pesos, eso da más o menos 240 millones, más o menos. De acuerdo a la información que nosotros recuperamos en archivo, el secretario del momento lo que hizo fue presentar la denuncia ante los organismos, especialmente la Fiscalía, y bueno, el proceso ha continuado en la parte investigativa. Estamos que se cierre esa etapa de investigación y se le dé entonces el paso siguiente, que es ya determinar pues las personas que tienen responsabilidad en el hecho o no lo tienen, pues para que la justicia tenga que actuar como debe ser. Pero, ¿qué hace especiales a estos toldillos? ¿Por qué cuestan tanto? ¿Por qué alguien estaría interesado en robarlos? ¿Y qué uso podría darles? El secretario de Salud actual nos respondió así. Mire, el toldillo está impregnado de una sustancia que se llama caotrine. Esa sustancia cumple la función de repelencia. Por lo tanto, contrarresta en su momento el dengue. Para el caso actual, contrarrestaría entonces el mosquito que ocasiona el Zika. Entonces es muy importante de manera preventiva. El año pasado creo que... Y sin violar la reserva sumarial obvia en estos casos, podemos decirle a la comunidad que tenga la tranquilidad de que por lo menos se está investigando, que ya se colocaron las denuncias, que va a haber resultados acerca de esto. Bueno, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que nosotros como funcionario público, sea que se pierda una aguja, tenemos que denunciarla ante los organismos de control. Eso es el deber de todo funcionario público y siempre se ha hecho de esa forma. Y pues nosotros creemos en los organismos de investigación de la República y yo creo que pues hay que esperar los resultados de ellos, por eso no te profundizo sobre eso, porque al fin y al cabo eso es reserva de sumario de ellos. Curiosamente, meses después de esta entrevista que me concedió el entonces secretario de Salud, Edwin Preciado, el actual secretario, José Jaime Pareja Alemán, dice que no son 12.000 toldillos, son apenas 7.000. Le preguntamos cuál es el contexto de esta situación. Esto fue lo que nos dijo. Bueno, mire, yo quiero poner en contexto nuevamente la situación. Fueron 7.130 toldillos aproximadamente que se perdieron, con un valor comercial